clase que hemos visto las de sus actividades. ¿Cuáles son las tres estructuras que van a regular el catabolismo y el anabolismo, es decir, el metabolismo basal? El hipotálamo puede ser, pero su nombre pues, núcleo arqueado del hipotálamo. Tres partecitas, ¿no? Bueno, teníamos al núcleo acciforme del hipotálamo, excelente. Después te vas a dar tu acá tenemos al núcleo absciforme del hipotálamo. ¿Recuerdan qué tipo de neuronas se encontraban acá en el núcleo absciforme? Las orexígenas y las anorexígenas. Aquí tenemos a las caras. Y por el otro lado, NPY, y AGRP. estas eran orexígenas o anorexígenas. Anorexígenas. Y estas dos eran orexígenas. Esto quiere decir que estas lo que hacían era parar el metabolismo. Aumentar el metabolismo. Pero no todo el metabolismo, aumentan el catabolismo. Esto es lo que hacen es aumentar el catabolismo. Esto es lo que hacían era aumentar el anabolismo. Esto era el sistema central. Sí. Voy a recordar uno. ¿Qué más? El sistema periférico aferente. con sus componentes. Esa es la tercera. Aquí la vamos a colocar. Ese es el sistema Periférico. periférico. Aferente con sus componentes. Leptina, adiponectina. Aquí teníamos a las moléculas sintetizadas por células que se encuentran en los tejidos, ¿no es cierto? En algunos tejidos parenquimatosos. Tenemos, por ejemplo, la insulina. ¿Cómo se sintetiza la insulina? Páncreas. ¿Qué parte? Células beta. ¿Células de qué? De los islotes. Se sintetizan las células beta del islote pancreático. O también denominado Langerhans, ¿no? Hay otro. Polípeptido pancreático. PP. No se sintetiza el PP. Células Y. Células Y. Las células Y, por si acaso, son células liyunales. Son células SNET de la mucosa intestinal bovenal. No, perdón, son células SNET del sistema neuroendocrino. ¿Qué más? Grelina. Grelina. La grelina. ¿Dónde se sintetiza la grelina? Estómago. Células periféricas. Células L. Células pálicas. Paritales, sí. ¿De dónde? ¿De dónde? Esto es el intestino, ¿no? Estómago. Esto es páncreas.
más tenemos? Ah, caramba, habían También está la adiponectina. Adiponetina. adiponetina y la Y leptina. la leptina. Adipositos. Y leptina. Estos dos tienen una función similar y se sintetizan en una célula. Adipositos. Son antitoxinas. Muy bien. De todas estas que hemos visto previamente, todas estas las que voy a marcar son reguladoras del catabolismo. Hay una que no, ¿qué pasa que está otra? Esa es más que todo una anabolista. Está por uno del anabolismo. El hambre. Más aporte, más reserva. Mientras que el resto son catabólicas. Muy bien. Acá nos falta una parte más. Sistema eferente. Sistema Eferente. referente. Sistema referente con sus vías. Las vías eferentes. Las vías eferentes, ¿cuáles son? Catabólica y anabólica. Aquí tenemos dos vías, ¿no? Sí, catabólica y anabólica. Muy bien. Vías catabólicas y vías anabólicas. Las vías PON, como por ejemplo la melanocortina, tienen sus propias vías de comunicación. Mientras que aquí tenemos otras vías, las anabólicas del NP y del GDP, tienen sus vías que se denominan Y1, Y5. Y2, Y3, Y4 y Y5. Muy bien. Así es como se regula el proceso metabólico. Muy bien. Hemos llegado. Doctor, tengo una pregunta. Dígame. ¿No debería también estar dentro de las neuronas el receptor 3 y 4 de melacortina? Eso es lo que está acá. Y son receptores de las vías anoxígenas, de las vías catabólicas. ¿Ya? Aquí está la melanocortina. Muy bien, gracias. También tiene su punto. Doctor, disculpe. Sí. Y con el sistema periférico también nos faltaría el péptido 1 similar al glucagón. El péptido 1 similar al glucagón, más que todo en la regulación. Vamos a ver enseguida. El péptido similar al glucagón es una incretina que estimula la síntesis de insulina a nivel del islote beta pancreático. En sí no pertenece, es un regulador de estos. ¿Ya? Pero todavía estos son efectores, ese es el asunto. Todos estos son efectores. El otro, el regulador, el modulador, lo vamos a ver después. Igual, vamos a ver enseguida. Tienes tu puntilla. Perfecto. Y los reguladores alfa 2 y beta 2. Alfa 2 y beta 2. Del islote pancreático. Totalmente con el sistema nervioso. ¿Ya? No sé, como le dice. Alfa y beta. 2. Para regular si se va a secretar o si se va Eso también es de la insulina, lo vamos a ver después. En el caso de la insulina vamos a tener algunos receptores catecolaminéticos activadores. ¿Ya? No son acá tampoco, son moduladores, son reguladores de la regulación de estos. Vamos a ver después. ¿Ya? Muy bien. Esto aquí está. La leptina estimula y examina genes. La leptina es un regulador de la función metabólica. Su principal función es estimular estas neuronas que hemos visto que tienen una función orexígena, anorexígena, y inhiben estas. Por lo tanto, lo que hace la leptina es regular el proceso metabólico, aumentando el catabolismo y disminuyendo el anabolismo. Por lo tanto, produce metabolismo a la baja. Desencadenando pérdida de peso. ¿No?
La adiponectina tiene una función similar, pero esta más que todo va a interactuar con las vías, no es tanto con los receptores. ¿Bien? Esta básicamente va a desencadenar la liberación de superóxidos, de reacciones asociadas a superóxidos, en la vía del transporte molecular de los neurotransmisores. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, esta se denomina por esa razón molécula quemadora de grasa. ¿Bien? Es la que más estudios ha tenido con respecto a su manejo. ¿Ya? A muchos fármacos han salido de esta, pero ya saben, ya se ha verificado que en clase ha tenido efecto en mamíferos pequeños, pero en los humanos no, se contrarregula, era muy complicado. A los ratoncitos les estimulaban la adiponectina y les hacían comer y nunca engordaban. ¿Ya? Mientras que en otros ratoncitos lo que han hecho es eliminar la acción de la adiponectina y comían así de manera mórbida y empezaban a engordar. Entonces, acá en los humanos pues, todavía no se ha desarrollado muy bien este fármaco. Por lo menos hemos visto que es bastante variopinto el desarrollo de la obesidad. Muy bien. No van a olvidar en las diapositivas que no les he compartido, por cierto. Me van a recordar por más que así, doctor, las diapositivas, pásenos. Todo lo que es positivo, todo lo que es regulador está con azul. ¿Ya? Todo lo que es contrarregulador está con rojo. Válgase decir, lo que aumenta el anabolismo rojo, lo que está azul, es lo que aumenta el catabolismo. ¿Ya? Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos estas dos, la grelina y el péptido yelinal. El péptido yelinal va a tener una acción también catabólica, mientras que la grelina es anabólica, aumenta la cantidad de alimento que llega hasta el tracto digestivo. ¿Cuál cree que es el problema de la dislipidemia? ¿Por qué es un problema la dislipidemia? Puede producir ¿Por qué transformación. se llama? En caso del síndrome metabólico puede ser por la disminución del HDL que vendría a ser colesterol bueno y el aumento del LDL y del VDL. Muy bien. Aquí voy a dibujar un vaso sanguíneo. Otra deposición. En la anterior clase les había explicado más o menos así, ¿no es cierto? Es como un ente gravitatorio. El torrente vascular obedece mucho a la osmolaridad, que es una de las pocas leyes que se aplican a los líquidos intravasculares. ¿Bien? A ver, por ejemplo, el sistema solar, ¿no es cierto? Aquí voy a dibujar el sistema solar. El Sol es una estrella, ¿no es cierto? Que tiene una masa bien densa. Tiene una super masa densa. Y entonces habitualmente los planetas que se encuentran alrededor, ¿qué hacen? Orbitan alrededor de él, ¿no es cierto? Orbitan alrededor de él. Porque la ley de la gravedad hace que las estructuras que tengan mucha densidad atraigan a estructuras con menor densidad. Todos nosotros estamos pegados al suelo. La masa de la Tierra es más densa que nosotros. Entonces nosotros estamos atraídos hacia ella. Si no, estaremos flotando en el aire. Lo mismo acá. ¿Ya? La densidad, mientras más denso se encuentre el centro, esto que estoy dibujando el centro, porque estos son aquí es el vasito segundo. Mientras más denso se encuentra el centro, más las estructuras formes se van a conglomerar alrededor de él. Y aquí encontramos a un colesterol, pues el colesterol bueno, es HDL, por eso es alta densidad, ¿no? Es el principal regulador de la osmolaridad intermuscular. Como aquí tenemos alta densidad, las células, proteínas que se encuentran en el torrente vascular se van a conglomerar acá, en el centro. ¿Bien? Por eso es importante tener acá predominio de HDL, tiene que estar elevado, porque si no, se presentaría lo que vamos a ver a continuación. Sí, Aquí lo más mismo, va a ser más los vasitos son claro. Pero en este caso no hay HDL,
mayores concentraciones de PLL. Básicamente el HDL y el LDL son dos proteínas que se producen en el hígado, ¿muy bien? Y obedecen a una relación más o menos equidistante, ¿ya? Más o menos equidistante. El HDL y el LDL. Cuando uno se eleva, el otro disminuye. Cuando el HDL aumenta, el LDL disminuye. Cuando el LDL aumenta, el HDL disminuye. Esto es una relación. ¿Qué nos conviene más tener? HDL. Porque va a promover que exista flujo laminar. ¿Ya? Ahora, si hay mucha conglomeración de LDL, como su nombre indica, tiene baja densidad. Y entonces las moléculas ya no se van a asociar aquí comúnmente gravitatorio, sino estas moléculas se van a dispersar. Oscar, ¿va a provocar una heterogénesis? Va a producir heterogénesis porque estas células que aquí se encuentran en el centro, alejadas de lo que estamos viendo aquí, que es el endotelio. Aquí está el endotelio. Entonces, como estas células ya no se van a encontrar en el centro del flujo laminar, van a marginarse, van a dirigirse en todos los sentidos, ¿no es cierto? Con una trancadera, promueven la éstasis vascular, la vasodilatación a la larga, ¿no es cierto? Entonces aquí está bien desordenado todo. Tenemos células, tenemos proteínas por todo lado, porque aquí ha primado la concentración de LDL. Y entonces, como estas células ya no se encuentran en el flujo laminar, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a chocar con el endotelio. Y al chocar con el endotelio, pues lo lesionan. Y al lesionar, van a desencadenar, que en muchos casos se desencadenen factores adaptativos a la lesión. Uno de los principales factores adaptativos a la lesión es la presencia de amiloidosis, fibrosis y, como tú me dijiste, el ateroma vascular. Porque como aquí el HDL se encuentra no en el centro, se encuentra en la superficie, el LDL y el colesterol de baja densidad se van a empezar a pegar dentro de la capa subendothelial. Entonces van a formar aquí una capa gruesa que va a invadir hacia el lumen. Por eso es importante saber esto, el HDL y el LDL. El HDL, mientras más dinamita se tenga, mejor. Más se va a promover el flujo laminar, es un factor vasculoprotector. Mientras que si el LDL se encuentra elevado, pues lo que va a desencadenar es una desorganización del flujo laminar. Y al desorganizarse el flujo laminar, se va a desencadenar un aumento de la propensión de desarrollo de patología vascular. ¿Muy bien? Sí. Doctor, ¿y por qué habría un aumento de triglicéridos? Interesante, muy buena pregunta. Los triglicéridos se forman a raíz de un trastorno. Los triglicéridos son moléculas de reserva que se encuentran dentro del adipocito. ¿Ya? Aquí se encuentran los triglicéridos. Los triglicéridos no deberían liberarse de manera habitual. Cuando existen los triglicéridos elevados es porque se han liberado ya sea del adipocito o se han formado en el hígado. A respuesta de qué? De la glicemia. ¿Ya? El aumento de la demanda de glicemia va a desencadenar que tanto el hígado como el adipocito formen y así triglicéridos. El hígado no forma tanto triglicéridos, también forma ácidos grasos y glucógeno hepático. ¿Y por qué se produce el aumento de la glicemia? ¿Por qué razón? Vamos a ver enseguida cómo revisemos diabetes mellitus. Porque esto es un trastorno, porque si no necesitamos, ¿por qué se libera más glicemia? ¿Por qué razón? Vamos a ver, es interesante este trabajo. ¿Alguien más quiere preguntarlo? ¿Cómo te hace pasar? Ya. Entonces, ya sabemos por qué este factor, el que exista un trastorno dislipidémico con una alteración por la elevación del LDL, los ácidos grasos y los lípidos, como el triacilglicerol, van a desencadenar daño vascular, ¿no? Al existir daño vascular también va a promover una cosita: liberación de factores proinflamatorios.
La inflamación se va a desencadenar como un ente sistémico. Se vuelve bien propenso el paciente a procesos inflamatorios. Eso se llama inflamosoma, el estatus inflamosómico. El paciente, ante cualquier lesión monoxa, va a desencadenar siempre respuesta inflamatoria desmesurada. ¿Ya? Muy bien. Eso nos falta, ¿verdad? Aquí estamos. Es lo que vamos a tener acá. El exceso de peso corporal va a desencadenar a la larga resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, que vamos a ver enseguida, va a ser un ente que va a alterar por completo el metabolismo y el catabolismo celular. La hiperinsulinemia que va a producir, la hiperinsulinemia no produce nada. La hiperinsulinemia es un hecho secundario al proceso de la diabetes mellitus. Mientras más insulina, más cantidad de glucosa dentro de la célula, pero en la diabetes no sucede eso. Vamos a ver por qué. ¿Ya? La resistencia a la insulina también va a desencadenar que exista la acción de la insulina dentro de otros órganos, lo cual va a desencadenar síndrome metabólico, inclusive el aumento de la velocidad, la interveniencia de la glucosa, hipertensión, la dislipidemia, y como hemos visto en su caso clínico, no solamente en los órganos diana, también los queratinocitos y los melanocitos de la piel, ¿no ven? De la acontosis nigricans producida por resistencia a la insulina. Y explicaremos, pues esto es bien interesante. Ya, lo primero es la resistencia a la insulina y la hiperinsulina ya está desencadenada por un trastorno metabólico en el cual va a existir un aumento del aporte, de las concentraciones cerca de la insulina. Si la insulina no tiene receptor al cual pegarse, pues va a mantenerse a nivel sérico durante su tiempo de vida. El promedio de vida de la insulina básicamente es unas va desde minutos hasta pocas horas, ¿ya? Hasta máximo 2 horas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el aumento de la insulina a la disposición de qué saber. ¿Por qué existe aumento de la insulina? Por la falta Presencia de de... aumento de los niveles de glucosa en la sangre. Por la baja Al concentración. ser resistente a la insulina, no va a poder, digamos, hacer... No se asocia. Así es. Por No se asocia. Si no tienes receptor, pues va a seguir aumentando el receptor. La célula sigue pidiendo Por la insulina. baja capacidad. Necesitamos insulina, necesitamos mantener glucosa, pero no es suficiente la cantidad de receptores, no pueden ser acoplados al receptor. Los receptores habitualmente se van a disociar o se van a introducir en la membrana celular nuevamente. Por lo tanto, no va a haber respuesta. ¿Ah? La hiperinsulinemia, ¿a razón de qué es entonces? Nuevamente les pregunto. Pérdida de receptores. Listo, muy Doctor, bien. una consulta. ¿En el centro metabólico se bloquean los receptores insulínicos y los GLUT4? ¿Cuál es? Los GLUT4 también se Los bloquean. GLUT4 son para glucosa, no son para insulina. ¿Ya? Los receptores para insulina son otros, no son de insulina. Ahora, los GLUT, después lo vamos a ver. La hipertrigliceridemia, las concentraciones bajas de colesterol ligado a LDL. ¿Qué van a presentar estos? La hipertrigliceridemia, ya sabemos, ¿no es cierto? La hipertrigliceridemia nace a partir de aumento del requerimiento de glucosa. Los triglicéridos se van a liberar, ¿para qué? Para catabolizarse en glucosa a nivel hepático. No hay receptores para insulina. No hay cómo estas moléculas pueden ingresar a la célula. Al existir mucha concentración de triglicéridos, pues a la larga que va a desencadenar ¿cómo se llama? Alteraciones vasculares, ¿no es cierto? Lesión vascular por aumento de la osmolaridad vascular y una desorganización del flujo laminar normal. ¿Por qué se presenta la enfermedad de hígado graso no alcohólico? Porque hay dos tipos de enfermedad grasa. La alcohólica y no alcohólica. La no alcohólica. Por la acumulación de grasa, de vacuolas de grasa en el citoplasma de los hematocritos. Sí,
Parcialmente. Si hay mucha osmolaridad, aumenta la resistencia vascular periférica arterial, ¿no es cierto? La resistencia vascular periférica arterial es el principal regulador de la presión arterial en el sistema. ¿Ya? ¿Por qué está elevada la presión arterial? Porque hay muchos lípidos, hay mucha glucosa. Ahora, la diferencia entre las arterias y las venas es bien clara. Las arterias tienen una capa muscular bien importante. Las venas no, son vasos de capacitancia. Se van a elongar, tienen la capacidad de elongarse, pero no tienen la capacidad de contraerse, no más de manera tan tónica como las arterias. Tienen una capita bien chiquita de células musculares que no es suficiente, ¿no? ¿Cómo se regula entonces el flujo? Gracias a las valvas venosas, ¿no? La única forma. Si ahora estas estructuras venosas no pueden pasar la sangre venosa hacia la arterial porque esto está cerrado, porque hay mucha densidad interosmolar, ¿qué va a producirse? Éstasis, ¿no? ¿Y cuál es el órgano que más sufre esto? El hígado. El hígado es el que más sufre la éstasis, ¿verdad? Porque es un reservorio venoso. Es el principal reservorio venoso que tenemos y por lo tanto, como tenemos tantas venas a ese nivel, pues eventualmente estas se distinguen. Como el flujo vascular a nivel hepático está formado por 3 sistemas, sin embargo, el sitio de salida es el mismo, ¿no es cierto? La arteria hepática, por ejemplo, que nutre el hígado, está lleno por un lado, y la arteria y el sistema porta está lleno por el otro, pero siempre se van a terminar por la vena hepática, ¿no? Problemita, esto está congestionado, está congestivo. Los vasos sanguíneos no pueden, los arteriales, los que nutren al hígado, no pueden pasar oxígeno hacia el parénquima hepático, que es el hígado entonces. El hígado tiene capacidad de diferenciación. Si el hígado no recibe una perfusión adecuada, se metaplasia a una célula que tiene menos requerimiento metabólico. ¿Cuál es el adipósito? El adipósito empieza a llenar los espacios donde estaba el hepatocito. Es un mecanismo de respuesta, ¿ya? Por ejemplo, en la que es similar a esta, resulta que es la enfermedad grasa alcohólica, no tendría nada que ver, ¿no es cierto? La presencia de muchos lípidos. Es un mecanismo de respuesta siempre que hay un proceso de la lesión, la adaptación del hígado. Puede diferenciarse o puede metaplasiarse. Si esto no funciona, se necrosa. Sufre cirrosis, fibrosis. ¿Muy bien? Entonces, esa es la explicación. ¿Por qué se presenta liposidad en la enfermedad grasa no alcohólica, en la hepatopatía grasa no alcohólica? Por metaplasia. Claro, no se la olviden. ¿Ya? Vamos a ver eso en la siguiente clase también. Doctor, y en el hígado graso alcohólico, ¿el propio alcohol se va a convertir a lípido? No se forman lípidos. ¿Y cómo va a ser el hígado graso? El hígado graso se presenta por una alteración enzimática. ¿Bien? El ácido alcohol deshidrogenasa desencadena mutaciones en el citocromo P450. ¿Ya? Esto hace anormalidades, ¿no? Alteraciones de la liberación de este. Entonces, como el hígado no tiene capacidad enzimática para metabolizar el alcohol, entonces el alcohol deja de ser metabolizable y empieza a desencadenar lesión hepática. La lesión hepática va a desencadenar la adaptación. El hígado lesionado, el hepatocito lesionado, la célula de hito va a empezar a diferenciarse en una célula resistente. ¿Cuál es eso? Adipocitos. Es adaptación nomás, no es que almacena el adipocito alcohol, no. Más bien es por lesión celular. Esto es bien interesante. Es bien característico. Van a ver, ¿no? los que quieran ser cirujanos, esto van a operar 6 veces al día. Las colelitiasis. ¿Por qué se presentan las colelitiasis en el síndrome metabólico? ¿Saben qué es una colelitiasis? Sí. ¿Qué es? Formación de litos en la vesícula biliar. Son litos dentro del lumen de la vesícula biliar. Eventualmente estos se van a
conglomerar en una zona que se llama el bacinete o la bolsita de Hartmann, Sí. que se encuentra cerca de la desembocadura del cólero, donde se va a encontrar un conductito de unos 3 milímetros de espesor. ¿Cierto? Estos calculitos tienen la capacidad de tapar y producir un pedolor característico en ese tipo de estas conductas. Muy bien. La colelitiasis se presenta por piedras. ¿Cómo se forman las piedras? Esto es debido al aporte, pero nuestro medio también tiene ciertas implicancias con el ambiente en el que vivimos. ¿Sí? Debido a la obesidad que tiene. Obesidad. ¿La bilis cuándo se libera? Cuando Así de grasa. de grasa. Sí, Cuando hay consumo consumo de grasa. Correcto. La bilis tiene la función de producir emulsión de las grasas que son consumidas. Sí, Porque sí. cuando ustedes comen algo aceitoso, la vesícula biliar empieza a sufrir contracción porque ahí se almacena la bilis, y la bilis coadyuva ¿para qué? Para que las grasas que hemos comido empiecen a emulsionarse en pequeñas gotas lipoídicas que puedan reabsorberse rápidamente por el enterocito, ¿no? Es la función. Entonces, cuando consumimos grasas, esto se libera. El paciente con síndrome metabólico no tiene síndrome metabólico sin ninguna razón, ¿no? Entonces, un paciente que tiene alteraciones en la conducta alimentaria, consume grasas. Al consumir grasas aumenta la función de la vesícula biliar. Al aumentar la función de la vesícula biliar, va a empezar a producir más sedimento biliar, ¿no? Acá tenemos un problemita. Vivimos a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, habitualmente nuestro peristatismo es lento, ¿ya? En la altura, el movimiento de todas las estructuras viscerales en sí es lentecito. Y hacer el lentecito promueve la litogenia, porque no expulsa sedimento. Después lentito, lo que hace es como amasarlo. Cada vez se va nucleando más, y se nuclea hasta llegar a tener un tamaño importante, y esto produce taponamiento, la colelitiasis, ¿ya? Entonces, ¿a qué se debe la presencia de la colelitiasis? Por el consumo de grasas. Vamos a ver después. El consumo de ¿Ya? grasas. Vamos a ver esto después cuando revisemos patología digestiva. En el mismo no hay movimiento del tarismo, no proporciona un buen periferia. Es más que todo por la dieta. Es por la dieta, pero hay también factores genéticos asociados. Sí. No todas las personas desarrollan esto, ¿ya? Hay algunas alteraciones en los genes derivados de la HLA, ¿ya? Tenemos también las mujeres. En el caso de las mujeres y los estrógenos hacen que aumente la litogenia. ¿Bien? Es más frecuente en mujeres, es más frecuente en hispanos, es más frecuente en personas, y esto es lo más importante, en personas que consumen gran cantidad de colecistoquímicos. Gracias. Doctor, ¿y las mujeres postmenopáusicas serían más propensas a que no sean postmenopáusicas? Sí, es que esto se presenta habitualmente en las mujeres fértiles. ¿Ya? Ya. Esto es muy el síndrome de hipoventilación, ¿por qué será? ¿Y a qué pacientes afectará más el síndrome de hipoventilación? ¿Qué es hipoventilación? Y la ventilación. De la respiración, ventilación es respiración mayor, la respiración pulmonar, ¿ya? Ajá. ¿Por qué se presentará esto? Por Un exceso de- paciente con obesidad o síndrome metabólico. Por exceso de grasa en el tórax. La grasa acumulada en el tórax. Que le hace compresión. Grasa, ¿no es cierto? En la cavidad torácica. ¿A qué pacientes correspondía más esto? Hombres. Muy bien, correcto. Porque la grasa no solamente se almacena acá en el tórax, sino en el cuello también. Sí. Listo, súper. La predisposición al desarrollo de la enfermedad articular degenerativa. Ahí esto es bien obvio, necesito más peso, más fricción en las articulaciones móviles, ¿no? El paciente que tiene gran cantidad de peso, pues tiene dificultades para movilizarse. En muchos casos, cuando este paciente empieza a moverse de manera desmesurada, es un paciente que le dice ya, para adelgazar, corra 5 kilómetros. No, pues tiene que ser por tiempos. Si le dicen que corra 5 kilómetros, no es el caso, va a correr 5 kilómetros, pero el siguiente día pucha, va a estar con un dolor articular tremendo. Puedes encadenar incluso alteraciones articulares o óseas, ¿no? Entonces hay que tener cuidadito con esos pacientes. A más peso, más fricción articular, por lo cual puede desencadenar la presencia de artrosis.
enfermedad degenerativa. Ya, artrosis, por si acaso, no artritis, artrosis. Muy bien. Elevación de los factores inflamatorios como la proteína C reactiva. ¿Por qué es esto que inflamó solo? No hemos hablado de eso. ¿No? La presencia de una lesión vascular constante desencadena un aumento de la propensión y la activación de los factores inflamatorios agudos. ¿Ya? El paciente, por lo tanto, va a tener mayor hiperactividad inflamatoria. Sí. Muy bien. Y predisposición al desarrollo de enfermedades neoplásicas. En la anterior clase también ustedes me han dicho esto. ¿Cuál es la enfermedad neoplásica más asociada al síndrome metabólico? Pregunta de examen, por acaso. Hepatocelular. Carcinoma hepatocelular. Hepatocelular. O hepatocarcinoma. Muy bien, con eso ya hemos terminado el conversatorio. Vamos al primer tema. Vaya. A ver, lo voy a mantener ya, les voy a mandar esto. Con nuestros argumentos. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, caramba, no,